Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Todos, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Puestas y dispuestas? Sí. Hoy ustedes van a dar la clase, ¿sale? Ustedes me van a ayudar a leer. Porque ando ronco. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, María Elda. Gracias. Bienvenidas. Gracias, gracias. Hoy vamos a tener otro maratón de aprendizaje. Por eso no les puse citas bíblicas, porque vamos a ver puros datos sobre la Sagrada Escritura. Vamos a continuar viendo, acuérdense, los 16 libros históricos. Ayer nomás vimos Josué, Jueces, uno y dos de Samuel y Ruth, creo que fue los que vimos ayer. Y hoy vamos a continuar con los otros 11 libros y vamos a ir a los libros poéticos, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver los capítulos, los versículos y cuándo eso que nos está narrando y cuándo se escribió. Es lo que vamos a ver. Y acuérdense, ¿para qué es importante saber esto? Esto es muy importante saberlo, porque así podemos a interpretar bien el acontecimiento. Porque muchas personas creemos que la Biblia nos la dejaron caer así desde el cielo y ya, pum, ahí está la palabra de Dios. Tenga la palabra de Dios. Ahí les va la palabra de Dios. Si no fue hecha así. La palabra de Dios fue hecha, se fue haciendo paulatinamente. Acuérdense, página por página. Cada página tiene su historia. Y en esta historia que se nos narra la palabra de Dios está tu historia y mi historia. Y cada página de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la hace actual en nuestra vida. Por eso es la importancia del estudio de la Sagrada Escritura. Si no, luego la vamos a malinterpretar y vamos a hacer cosas, hacerle decir cosas a la palabra de Dios que no dice. La vamos a sacar de su contexto. Y a veces así muchas personas sacamos del contexto del texto la palabra de Dios. Hay personas que la palabra de Dios la cargan a su favor. Por ejemplo, los ricos a su favor, los pobres a su favor. Cada grupo que vemos ahí en la Sagrada Escritura y que sigue habiendo este tipo de grupos en nuestro mundo, vamos agarrando la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Pero no, acuérdense, lo que nos quiere dar la palabra de Dios, todos estos 73 libros, lo que nos quiere dar es un mensaje de salvación para cada ser humano. Y el mensaje de salvación es que tú y yo somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre, que todos somos hermanos y que cada uno de nosotros necesita aplicar la palabra de Dios a su vida. Y por eso ustedes y yo vivimos de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo le haría Jesús? Esto es lo que uno va aprendiendo a leer la Sagrada Escritura. Recuerden, es un largo proceso. El estudiar la Sagrada Escritura es un largo proceso. Pero cuando nosotros lo aprendemos bien, lo podemos transmitir bien a los otros. Como lo hicieron los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Pues los 12. Los 12 apóstoles que el domingo nosotros veíamos en el Evangelio, que nuestro Señor les dice, vayan y hagan discípulos a toda criatura y bautícenlas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Pues vamos a empezar hoy. Ya estamos muchos.
Está Alma Delia, Brenda, Claudia, Elizabeth Nieves, Imelda, Elba Edith, Elsa, María Elda, Norma, Ofelia, Soledad, Yasmín. Y creo que ahí estamos todos los que estamos y su servidor. Pues vamos empezando en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pedirle al esposo de María Santísima, que es el Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos guíe y que nos acompañe en este misterio que vamos a descubrir a través del estudio de la Sagrada Escritura. Y digamos, el Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. En nombre del Padre, del Hijo, Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle a Norma, si nos puede ayudar, Norma, ahí con la pantalla. Norma, ¿nos ayudas un poquito, Norma? ¿Puedes? Todas están en silencio, por si les gustan quitarles su micrófono. Creo que Norma está ocupada. A ver, profe, dígame, si gusta yo lo leo. ¿Qué es lo que quiere que lea? Esto, ir a tu Norma, a abreviaturas, significado, contenido, fecha de acontecimiento, fecha de redacción, número de capítulos y número de versículos, por favor, de cada libro. Esto ya lo vimos, esto fue lo que vimos ayer, ¿sale? Ayer, sí, claro. Aquí nos quedamos. Sí. Ahora vamos al siguiente. Por favor, Norma. No, ¿Norma o María Elda? María Elda, por favor, ayúdanos. Sí, claro. Libro de los Reyes. El nombre del libro es 1, Libro de los Reyes, y 2, Libro de los Reyes. Abreviación 1R y 2R. Significado, historia de la monarquía. Contenido. Estos libros continúan la historia de los reyes de Israel y Judá, tratan los últimos días de David y los entonizan de Salomón, su reinado, la entonización de Salomón y su reinado, su sabiduría, su participación en la edificación del templo, su decadencia y muerte, la división del país de 2 reinos hasta la cautividad de Babilonia. ¿Me escucha, profe? Sí, te estamos escuchando. Perdón. María Fecha de Elda. acontecimiento 970 a 587 aproximado. Fecha de redacción 609 antes de Cristo aproximado. Número que es de capítulos, ¿verdad? Capítulos y versículos, sí. Y versículos son 22 en lo que es uno de los reyes, y versículos 817, 2 de Reyes es 25 capítulos y 716 versículos. Mira, María Elda, ¿me esperas tantito? Sí, claro. En estos 2 libros, acuérdense, encontramos todos los reyes que hubo, tanto en el reino del norte como en el reino del sur. Y solamente hay 2 que hacen lo grato a los ojos de Dios. El rey Ezequías y el rey Josías. Son los únicos que agradan a Dios, porque ellos sí gobernaron para el pueblo. Ellos sí llevaron a la gente a que amara a Dios sobre todas las cosas. Todos los demás reyes se equivocan porque hacen lo que le desagrada a Dios, y lo que le desagrada a Dios de un monarca, de un dirigente del pueblo, es que se sirvan a ellos mismos, que no piensen en la necesidad de los otros. Y también en estos libros les compartí ayer que tenemos a 2 grandes profetas, al profeta Elías y al profeta Eliseo, 2 grandes profetas del tiempo de la monarquía. Adelante, por favor, María Elda. Sí, profe, perdón. 1, libro de crónicas, y 2, libro de las crónicas. Primero, la abreviación del libro de crónicas es 1, cro, y 2 de crónicas. Significado, historia de los templos,
perdón, se les llama también palipómenos por la creencia errónea de que contenían cosas omitidas en la historia narrada en los libros de los reyes. En realidad comprendían la historia sagrada desde la creación, el retorno de la cautividad de Babilonia. 200. A ver, profe, ahí sí me ayuda a hacer 00536 antes de Cristo aproximado, que son 2 millones, ¿no? 2 millones, sí. 2.536.000 antes de Cristo aproximadamente. Esto es la fecha de los acontecimientos, y después viene la fecha de redacción, 350 a 200 antes de Cristo aproximadamente, con 29 capítulos, 942 versículos, en lo que es en la primera de Crónicas, segunda de Crónicas, 36 capítulos y 819 versículos. Gracias. ¿Por qué tiene esa fecha de acontecimiento? Porque acuérdense que nos narra desde la creación, desde el inicio de la creación. Nos lleva desde Adán a los libros de las Crónicas. Y acuérdense, todo esto se contaba oralmente, pero llegó un momento que lo pusieron por escrito. Claro, inspirado por Dios, pero era cuando ya el pueblo de Israel ya estaba bien asentado, ya ellos ya podían, tenían su Secretaría de Educación Pública, por ejemplo. Aquí en México la Secretaría de Educación Pública es la encargada de dar la enseñanza. Y les pongo esa comparación. En ese momento ese pueblo tenía su Secretaría de Educación Pública y ya pusieron por escrito todo eso que se contaba oralmente. ¿Para qué? Para que constara que esa era la historia, la historia del pueblo de Israel. Adelante, María Elda, ¿nos ayudas con el otro, por favor? El nombre del libro sería Esdras, abreviación EST, significado Dios es ayuda. El contenido trata de la reforma nacional nacional judía después del exilio de Babilonia, de la vuelta de los exiliados al mando de Zorobabel y de la repartición de los judíos en tiempo de Esdras. Fecha de acontecimiento es 458 a 428 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción es 350 años antes de Cristo. 10 capítulos, 279 versículos. Acuérdense, Esdras invita a la gente a que vivan de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay un capítulo en el libro de Esdras, en estos 10 capítulos, que toda la gente es citada ahí cuando reinauguran el templo, y la gente lloraba de la emoción de escuchar la palabra de Dios. Así tú y yo nos debemos de conmover los domingos que vamos a escuchar el evangelio, la primera lectura, el salmo, la segunda lectura, porque Dios es el que nos está hablando. Esa es la renovación que debemos de vivir nosotros cada domingo. Para eso vamos a agradecerle a Dios a la Eucaristía. Y es lo que nos narra el libro de Esdras, cómo este pueblo empieza a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo que les comparto, María Elda, es que debemos de aprender a vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. ¿O qué haría Jesús? Sale en cualquier circunstancia de nuestra vida, pero esto solamente se va a lograr en la medida que nosotros estudiemos la Sagrada Escritura. Que nosotros tengamos claro de qué hablan los 73 libros, y por eso yo ahorita nada más les estoy dando así como una probadita en el comentario que les doy de cada libro, para que luego ustedes tengan la gracia de decir, pues a ver si es cierto lo que dijo el profe, voy a leerlo. Como ayer María Elda, yo les decía, a ver, busquen si es cierto que tiene 50 capítulos el libro del Génesis, y no me acuerdo quién me ayudó, y ella dijo, sí, cierto. Luego les dije otro libro, creo que era el Deuteronomio, que tiene 34, y ya dijeron, sí, cierto. Acuérdense. Sí, recuerdo, profe, porque vi el video de YouTube. Entonces, acuérdense, todo lo que les digan sus maestros, ustedes compruébenlo, ¿sale?
Que no le cuenten, que no le digan que la luna es de queso. Ustedes vayan y compruébenlo, por favor. Y así es como vamos creciendo en gracia y sabiduría ante Dios y ante los hombres. Porque a veces muchos de nosotros nos creemos todo lo que nos dice el sacerdote, el catequista, el maestro de Biblia. No. Seamos críticos, ¿sale? Críticos no para destruir, sino para construir. Me voy a fregar al profe Memo, a ver si es cierto. No, 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 no. A ver si, sí es cierto, profe Memo, pero mire, también dice esto, este libro. ¿Sale? Así es como vamos creciendo. Adelante, María Elda, por favor, el otro libro. El otro libro es Nehemías, abreviación NE, significado Yahvé consuela, contenido. Narra las obras de reconstrucción de las murallas de Jerusalén por iniciativa de Nehemías y las reformas religiosas realizadas junto con Esdras. El año 458-428 a.C. aproximadamente. Y la fecha de acontecimiento y la de redacción es 350 a.C. aproximadamente, con 13 capítulos, 405 versículos. A ver, María Elda, ¿así se ve mejor, María Elda? Sí, sí. Es que estoy batallando, profe, por eso lo estoy ampliando. Ahí se ve bien. Ok. Perdón. No, está bien. Nada más que algunas cuando les abro así la pantalla, que les comparto la pantalla completa, como que se les pierde algunas letras. Por eso estaba esperando que terminaras para mostrarte si así estaba Sí, mejor. gracias, sí, profe, así está muy bien. Muy bien, vamos al siguiente, por favor. Perdón, ¿Le sigo, profe? no, perdón, Marielda. Y por ejemplo, del libro de Nehemías ya no les comenté nada, pero el libro No. Nehemías era el copero del rey. Hagan de cuenta que en aquella época se usaba mucho envenenar al rey y todos los reyes tenían coperos que probaban su comida, probaban su bebida y ya el rey se la podía comer tranquilo. Y Nehemías era el copero del rey Ciro. Y un día llegan y le platican a Nehemías que su ciudad está toda destruida, que en el templo hay murciélagos, que hay búhos, que hay pajaritos adentro del templo. Y eso para un judío era algo muy aberrante, porque era el templo de Dios y él se pone muy triste. Y el rey Ciro le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Porque Nehemías siempre era un hombre optimista y ya le platica esto que les acabo de decir y el rey Ciro le dice, ¿y cómo se llama tu Dios? Y el pueblo de Israel, acuérdense, los nombres que le dio a Dios es Yahvé, es el Shaddai, es el Elohim, es el Dios de los ejércitos y en la época que están en el destierro en Babilonia le llaman el Dios de los cielos. Y así le contesta Nehemías, mi Dios se llama el Dios de los cielos y por coincidencias, diosidencias, el rey Ciro también también alababa al Dios de los cielos, aunque no era el mismo, pero él piensa que es el mismo y le dice, pues ve y reconstruye el templo y sirve que ofrece su sacrificio por mi familia y por mí para que nos vaya bien, para que vean las cosas, que cómo Dios ayuda a las personas cuando nosotros tratamos de cumplir la palabra de Dios. Este libro del profeta Nehemías es lo que nos enseña a cada uno de nosotros a cumplir la palabra de Dios y van a ver que de quien menos esperamos la ayuda, llega la ayuda. ¿Por qué? Porque acuérdense que el rey Ciro era el que tenía sometido a los judíos. Después de que dominó a Nabucodonosor, el rey Ciro, pues a él le quedaron todos los esclavos que tenía el rey de Babilonia y entre ese pueblo que tenían de esclavos los babilonios era el pueblo de Israel y pues a Ciro se los quedó, sí, que la siguieran sirviendo. Adelante, por favor, María Elda, ¿nos sigues ayudando, por favor? Sí, claro, profe. Nombre del libro Tobías, abreviación TOB, significado Yahvé es bueno, contenido. Es la historia edificante de un judío piadoso y su hijo. Describe las pruebas que hubo de soportar esta familia que vivía en el exilio bajo la dominación asiria. Fecha de acontecimiento 700
a 600 antes de Cristo aproximadamente, fecha de redacción 350 a 300 antes de Cristo aproximadamente, con número de capítulos 14 y de versículos 243. Este libro de Tobías nos enseña que hay que ayudar a los otros. El papá de Tobías, que se llama Tobit, es un hombre bueno, es un hombre que cumple la ley del Señor. Y aquí en este libro de Tobías tenemos a la medicina de Dios, que es el arcángel Rafael. El arcángel Rafael acompaña a Tobías en un viaje para recuperar una herencia que su papá tenía con un pariente guardada, y se casa y corre toda una aventura. Pero en esta aventura también hay un perrito que va a ir acompañando a Tobías y al arcángel Rafael. Léanlo, sale, está muy interesante, y aparte nos enseña eso de la caridad. Haz al otro lo que quieras que a ti te haga. Adelante, por favor, María Elda. El nombre del libro es Judith, abreviación JDT, significado la judía. Es una historia edificante que narra la liberación de la imaginaria ciudad de Betulia del peligro asirio por obra de Judith. Fecha de acontecimientos 700-600 antes de Cristo aproximado. Fecha de redacción 100 a 50 antes de Cristo aproximado, con 16 capítulos, 340 versículos. Miren, y esta Judith es una mujer piadosa. Es una mujer que era viuda, que era una mujer muy bella, y con esa belleza ella conquista al rey Olórfenes, y era un general que se llama Olórfenes del ejército asirio, y le corta la cabeza y libera al pueblo de Israel. Pero ella no usa mal su belleza, sino que usa su belleza para salvar a los demás. Pero ella siempre es muy prudente. Ella cuando va y se ofrece a servir a este general, le dice: pero ¿qué te parece si yo nada más como de lo que me está permitido comer? Y el otro, como se enamoró de ella, le dice: sí, lo que tú digas está bien. Y ahí va caminando la trama en estos 16 capítulos, hasta que lo emborracha y le corta la cabeza, agarra la cabeza, la echa en un morral, se la da a la criada lleva la cabeza de este general ahí a esa ciudad de Betulia, que es la ciudad de Jerusalén, y todo el pueblo: bravo, bravo, ya nos liberó, y se lanzan sobre el ejército, y huye el ejército desbandado, porque a ese general nadie le había podido ganar, y le gana esta judía. Esta historia es una historia edificante para ti y para mí, para que tú y yo cumplamos la ley de Dios. Si tú y yo cumplimos los mandamientos de Dios, nosotros seremos el pueblo de Dios, y Dios será nuestro Señor. Pero necesitamos eso, cumplir los mandamientos. También el libro de Tobías, que es otra historia edificante, nos lleva a eso, a cumplir los mandamientos. ¿Dónde están los mandamientos? Recuerden, Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17. Y todos los días les invito a que ustedes lo lean. ¿Sale? En la mañana, lo primero, yo sé que rezan su Padre Nuestro, su rosario, lo que ustedes recen está muy bien, pero agreguen por favor esa lectura, 2 minutos, 1 minuto, no sé, cada quien leemos a un ritmo. Vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 17, todos los días. ¿Cuántos días lo vamos a leer, Memo? Lo van a leer hasta que ya te lo sepas de memoria, que tú lo abras y ya sepas hasta que sigue punto y coma, se abre signo de interrogación, signo de admiración. Pues más o menos para hacer una lectura así de la palabra de Dios, ocupamos leerlo diario unos 2 años de perdido. ¿Sale? Y ya se nos queda bien grabadito, y ya vamos viviendo de los mandamientos. Por eso es importante tener esos métodos. Adelante, María Elda, por favor. Otra mujer hermosa como ustedes. Gracias, profe. Nombre del libro: Esther, abreviación EST, significado la estrella. Esta historia edificante narra cómo se dio la liberación de los judíos
condenados a ser exterminados por obra de Esther, esposa judía del rey persa. Fecha de acontecimientos 535, 350 a.C. aproximadamente. Fecha de redacción 250, 200 a.C. Número de capítulos 16 y de versículos 268. Y acuérdense, gracias María Elda, De nada. esta Esther es una reina. Es una reina y ahí en esa corte había una persona que le caían mal el pueblo de Israel. Y él a fuerza los quería acabar. Y la reina Esther se da cuenta y le dan la vuelta a ese enemigo del pueblo de Israel y Dios los libera y les da cargos importantes a los parientes de Esther. ¿Para qué? Para que favorezcan al pueblo y tengan todas sus necesidades. Pero todo parte de esto, de cumplir la ley del Señor. ¿Sale? Por eso se llaman historias edificantes. De que acuérdense, ustedes y yo tenemos que ser esos libertadores como Moisés. Pero para poder libertar a los demás, tú y yo necesitamos de ser libres. Ahorita yo les hablaba en el curso de historia de nuestra salvación que muchas personas vivimos en muchas esclavitudes. El mundo nos lleva a las esclavitudes, la carne nos lleva a las esclavitudes, el demonio nos lleva a las esclavitudes. El único que nos lleva a la libertad es Cristo. Y nos dice en Juan 8:32, y la verdad los hará libres. Y cuando tú y yo nos aceptamos como somos, quien somos, entonces empezamos a mejorar y empezamos a ser libres. Y si tú eres libre, puedes liberar a los demás. No. Así que vayamos con nuestro Señor Jesús a que nos liberte, así como liberó a Esther y a su pueblo de esas personas que los querían agredir. Adelante, María Elda, ¿nos ayudas con los siguientes libros, por favor? Libro de Macabeos, abreviación 1MA, y 2 libros de los Macabeos, abreviación 2MA, significado posiblemente martillo. Contenido: después de una breve introducción, se traza un cuadro de la situación histórica general y comenta las causas que provocaron la rebeldía de quién, profe, no lo alcanzo a leer. Matatías. Matatías. Es de Matatías, María Elda, y su familia contra los Seleucidas. Está en silencio. Se te puso en silencio, María Elda. Seleucidas, perdón, sí. Año 150 antes de Cristo aproximado, 150 100 antes de Cristo aproximado, con 16 capítulos en libro 1 de Macabeos, con 293 versículos, y en el segundo libro de Macabeos cuenta con 15 capítulos, 556 versículos. Muchas gracias, María Elda. De nada, pues. Miren, entonces acuérdense, vamos viendo la abreviación. Cada Biblia, ¿sale? También eso les quiero decir. A lo mejor va a haber unas Biblias que en lugar de Tob, la abreviatura de Tobías, nada más tenga TB o tenga TBI. Pero ¿por qué es esto? Porque acuérdense que hay muchas versiones de Biblia y cada Biblia tiene sus abreviaturas. Ya ustedes van a ver según su Biblia que tengan. Todas estas abreviaturas que yo les estoy mostrando, las tomé de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué de la Biblia de Jerusalén? Porque la Biblia de Jerusalén es la Biblia, la primera Biblia que se hizo de estudio. Y está así hecha para estudiar, para profundizar, para que tú y yo tengamos exégesis, hermenéutica, el método histórico crítico, la lección divina, todo lo podemos hacer aquí en esta Biblia de Jerusalén. Hay otro tipo de Biblias que no son tanto de estudio, que se llaman Biblias pastorales. A ver, espero que se vea.
Aquí tengo una Biblia pastoral que se llama la Biblia de América. Es una Biblia española, letra grande, pero esta es una Biblia pastoral. Claro, también nos sirve para estudiar, pero no tanto como esta, como la Biblia del Padre Luis Alonso Checker, como la Biblia de la Iglesia en América, que fue la última que se hizo aquí en Latinoamérica. Pero yo les invito también a que ustedes vayan comprando sus Biblias, ¿sale? O sea, si tienen la latinoamericana está muy bien, pero para nuestro estudio, para que ustedes tengan herramientas, les invito a que vayan invirtiendo en comprar otro tipo de Biblias. Miren, hagan de cuenta que el profe Memo va a ir a Radio María, ¿sale? Y ya tiene sus textos y agarra la Biblia de Jerusalén, agarra la Biblia de la Iglesia en América, agarra otra Biblia de estudio que me regalaron desde Colombia, agarro la Biblia de Strumbiger, agarro la Biblia de la Iglesia en América y voy agarrando todas mis Biblias que tengo, 5 o 6 y otras 4 que tengo aquí en la computadora. Las pongo así en una mesa grande y empiezo a leer puntualmente todas las citas bíblicas y luego voy viendo los comentarios hacia dónde me remiten ellos y luego aparte tengo mi enciclopedia bíblica, mi diccionario teológico de León Dufour y empiezo tras Espíritu Santo ilumíname y empiezo a hacer mi tema, empiezo a escribir o si no empiezo a grabar notas aquí en mi teléfono y voy armando todo y ya le dijo al Señor, ahora sí, Señor, yo ya hice lo que me corresponde, tú da el tema, Señor. ¿Cuánto me tardé a leer todo esto? Posiblemente unas 3 horas, 4 horas. Y entonces, pues yo ya sé qué va a hablar. ¿Sale? Por eso es importante que ustedes, señoras, señoritas, señores que quieren estudiar la Sagrada Escritura, tengan sus herramientas. Y las herramientas son tener varias versiones de la Sagrada Escritura. Y también aparte cuando nosotros tenemos varias versiones, por ejemplo, a lo mejor tiene otro sinónimo la palabra y uno ya la comprende más, a lo mejor tú no entendiste que es un jumento. Ah, canijo, pues ¿qué es eso? El memo, ¿sale? El memo y su ignorancia. ¿Qué es un jumento? Pues sepa la fregada que será un jumento. Pero ya luego en otra versión dice un burro. Ah, canijo, ¿por qué no me habían dicho que era yo? Ah, ¿sale? Y ya ahí. Y por eso es importante tener varias versiones porque a veces las traducciones que tienen nosotros no la entendemos, pero hay otras traducciones que nosotros decimos, ah, ya sé lo que está diciendo ahí el autor sagrado, lo que me está narrando. Esto es para que tengan varias Biblias, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. Vamos a agradecerle a María Elda y vamos con Miriam. Miriam, ¿nos ayudas, por favor, Miriam? ¿Puedes? Sí. Sí. Acuérdame cómo se llama tu estudioso. Daniel. Daniel, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. Abusado a aprender, ¿sale, hijo? Ok. Ok, adelante, Miriam, por favor. Los 7 libros sapiensales, poéticos y didácticos. Aquí como es Job y luego abreviación. Nombre del libro, abreviatura, significado, contenido, fecha de acontecimiento, fecha de redacción, capítulos y versículos. Miriam, por favor. El nombre del libro, Job. Abreviación, JB. Significado, el afligido o el sufriente. Contenido, es la historia sapiensal y edificante de un hombre, ejemplo de santidad, de vida y paciencia ante el sufrimiento. Fecha de acontecimiento, 1800 antes de Cristo. Ay, como que no le leí bien, ¿verdad? Sí, ocurren en el 1800 antes de Cristo.
Ok. Fecha de redacción 450 antes de Cristo aproximadamente. ¿Número de qué significa eso? Capítulos Número de capítulos 42 y versículos. y versículos 1065. Por ejemplo, fíjense, a Job, porque es un ejemplo de paciencia, porque a él le decían, se murió tu familia, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Pero en el momento que a Job le da como una llaga en todo su cuerpo, empieza a renegar y reta a Dios. Y le dice, pero si yo no hice nada malo. Acuérdense, el sufrimiento no es por algo malo que hayamos hecho. Es la causa del pecado. ¿Sale? Aunque tú no cometas pecado, en nuestra familia hay personas que han cometido pecado. Y ese es el pecado, el pecado original. Por eso hay muerte, por eso hay enfermedad, por eso hay dolor en el mundo. Y para eso tenemos a Jesús, que no vino a quitar ni el dolor ni la muerte, solamente vino a quitar el pecado, pero él ante la muerte y el dolor del hombre viene a llenarlo con su bendita presencia. Y es lo que le dice Dios a Job, después de que Dios reta a Job, que él no hizo nada, y ya Dios le da una explicación del capítulo 34 al capítulo 38, 40. En el capítulo 42, Job le dice a Dios, Señor, perdóname, antes te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te han visto. Ante el dolor, ante el sufrimiento, decía el Papa San Juan Pablo II, el dolor y el sufrimiento que vamos viviendo es para que descubramos la bondad de Dios en nuestra vida. ¡Wow! Y acuérdense que la medicina de Dios, también en un documento que tiene el Papa San Juan Pablo II, salvados por el dolor, dice que somos salvados por el dolor y porque es la medicina de Dios para el hombre, para quitarnos nuestra soberbia. Entonces, yo cuando alguien me habla y me dice, profe, tengo miedo porque me van a hacer un examen de esto, le digo, a ver, yo siempre les digo desde mi vida, sale tranquila. Acuérdense, de experiencia del dolor, les apuesto que ninguna de ustedes me gana, porque yo tengo 52 años enfermo, tengo 56 años de edad y he pasado por todo. Y pues yo ahora que conozco al Señor digo, bueno, Señor, dame paciencia, te ofrezco este dolor, te ofrezco este examen que van a hacer por el perdón de mis pecados, de mis alumnos, de mis amigos, de mi familia, de mis nietos. Y pues si alcanza por mis pecados también, Señor. ¿Sale? Acuérdense, así debemos de ver el sufrimiento, el dolor, porque acuérdense que estamos en un valle de lágrimas. Entonces, ¿cuándo se va a acabar todo esto? Cuando ya se nos acabe esta vida y vayamos a la otra. Por eso, en el curso pasado les decía que qué era lo que querían que dijera en su tumba. A ver, en su epitafio, ¿qué quieren que diga? Y si nosotros lo hacemos y lo escribimos, vamos a empezar a vivir de distinta manera. Como yo quiero ser santo, imagínense nomás, yo quiero que en mi tumba diga, San Memito del Niño Jesús ruega por nosotros. Entonces, si yo quiero que diga esto, pues voy a empezar a vivir de distinta manera. Pero a través del sufrimiento, a través de ir viviendo las cosas con paz y con paciencia. Miriam, ¿quieres continuar, Miriam, por favor? Sí. Nombre del libro Salmos, abreviación SAL, significado tocar o cantar o canción. Es una colección de 150 cantos con música con sentido religioso en varios géneros literarios, alabanza, de penitencia, etcétera, en un estilo muy poético. Fecha de acontecimiento. Durante los siglos 10 al 6 antes de Cristo aproximadamente. Estas canciones fueron elaboradas durante los siglos
5 ¿al qué dijo? Del 10 al 6. Ay, del 10 al 6 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción. Esta colección fue reunida y agrupada en su totalidad en el año 200 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos son 150 salmos y número de versículos 2527. Y un salmo muy importante para nosotros, salmos importantes para nosotros, salmo número 1, salmo número 8, salmo número 23, salmo número 26, salmo 119. ¿Sale? Adelante, Miriam, por favor, Proverbios. Nombre del libro, Proverbios, abreviación PROV. Significado, sentencias o dichos. Contenido, en un estilo sapiensal, el autor habla de los misterios de la vida y trata de aclararlos a la luz de la inspiración divina. Fecha de acontecimiento, estos dichos ya se conocían desde el 900 al 580 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción, se llevó a cabo la agrupación final en el ¿qué? Siglo V. Siglo V antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos 31, número de versículos 915. Y miren, si ustedes quieren ir aventajando en el estudio de la Sagrada Escritura, les invito a que todos los días lean un proverbio, ¿sale? Ya vamos a acabar el mes. Dejen que se acabe el mes, por favor, y empiecen el día primero con el proverbio 1. Una lectura, ¿sale? Nada más vas a leer el proverbios 1, día 2 leo el 2 y así. Me voy por fecha. Oye, Memo, y cuando nomás tenga 30 días y son 31 capítulos, pues ese día lees 2, uno en la mañana y uno en la noche y se acabó el problema. Y váyalo leyendo todos los meses, durante unos 3 años. Así, ¿sale? Esa va a ser una lectura más. ¿Cuánto te vas a tardar? 3 minutos, 4 minutos. A lo mejor tú vas a decir, es que ya no tengo tiempo para ver mi novela, ya no tengo tiempo para contar chistes, ya no tengo tiempo para criticar, ya no tengo tiempo para, no sé, para hacer cosas que por lo regular hacemos los seres humanos. Pues mira, vas a invertir muy bien tu tiempo y van a ser 3, 4 minutos que te van a abrir y te van a dar una sabiduría para empezar a vivir como a Dios le gusta. Para eso son los proverbios. Si gustan, Miriam, lo pueden hacer. Sale, le dices a Daniel que si tienen su Biblia los proverbios, que vaya leyendo un proverbio cada día. ¿Sale, Daniel? Para que seas el hombre más sabio del mundo. Tú, Daniel. Ok. ¿Ok? Gracias. Adelante, tú, Miriam, por favor, el que sigue. Nombre del libro, Eclesiastés. Y el otro es Coelet. Ajá. Abreviación ECLGRQOHBR. Significado, la asamblea, la reunión. Contenido, son una serie de sentencias acerca de la vanidad de todo lo terreno, redactado en forma sapiensal. Fechas de acontecimientos, estos dichos o sentencias se remontan al siglo III antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción, la redacción fue hecha en el mismo siglo III, 250 antes de Cristo aproximadamente. Número de versículos 12, número de capítulos 12, número de versículos 222. Por ejemplo, Miriam, mira, Eclesiastés es el nombre griego, por eso tiene GR. Coelet es el nombre hebreo, porque estos libros a veces en algunas Biblias va a decir Coelet, sale según la traducción que tengamos, según la Biblia que tengamos, o a veces lo vas a encontrar como Eclesiastés. ¿O es el mismo? Ajá, es el mismo. Ok. Adelante, Miriam, por favor. Nombre del libro, Cantar de los Cantares. Abreviación CANT. Significado, el canto más bello.
Contenido es una colección de poemas de amor resaltando la fidelidad recíproca entre los esposos. Fecha de acontecimientos. Estos poemas ya se conocían desde el siglo VIII. ¿Es el siglo VIII? Sí, es el siglo VIII. Ok. Fecha de redacción. La redacción final fue hecha en el año 300 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos 8, número de versículos 117. Muchas gracias, Miriam. Espérame, me faltan 2 libros nada más para terminar el Antiguo Testamento. Nombre del libro, Sabiduría, abreviación SAB. Significado, entender y o vivir. Contenido, contiene en forma sapiensal una serie de elogios a la sabiduría. Ser sabio es conocer a Dios y vivir según sus preceptos. Fecha de acontecimiento, época de la influencia helenista 300 antes de Cristo aproximadamente. Redacción, fecha de redacción. La redacción final de estos libros fue en el año 50 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos 19, número de versículos 436. ¿El último? Sí, por favor. Nombre del libro, Eclesiástico o Sirásida. Abreviación ECLO, que es lo de abajo significa Griego. griego. Ajá. Y SIH Hebreo. es hebreo. Ajá. Significado, libro de la comunidad, libro de Jesús, hijo de Sirá. Contenido, primero, sentencia sobre cómo debe ser una vida verdaderamente religiosa. Segundo, himno a la sabiduría de Dios manifestada en la creación del mundo. Fecha de acontecimiento también nos sitúa en la época de influencia griega, año 300 antes de Cristo aproximadamente. Fecha de redacción. La redacción final fue en el año 250 antes de Cristo aproximadamente. Número de capítulos 51, número de versículos 1398. Mire, este libro del Eclesiástico es tan importante que ahí nos dice hasta si vamos a ser fiadores, que es firmar por otro, que tengamos cuidado. También nos dice este libro del Eclesiástico cómo tratar a la mujer, cómo tratar al hombre, cómo tratar al hijo, cómo tratar a la esposa, cómo tratar al esposo. En estos 51 capítulos encontramos ahí todo lo que tú quieras aprender, cómo tratar a los demás, cómo comportarte de una manera agradable a Dios. Y el libro de la sabiduría, sobre todo, yo les recomiendo a mis alumnos que empiecen a leer el capítulo 9 del libro de sabiduría para pedirle a Dios la sabiduría y poder vivir de acuerdo a Dios, vivir según los preceptos de Dios, amando, sirviendo y sobre todo que cada uno de nosotros viva como vivió nuestro Señor Jesús. Aquí Norma puso algo en el chat, pero no le entendí. Dice, al pasar por el dolor y sufrimientos, ¿para qué, profe? Acuérdense, todo esto es la medicina de Dios en nuestra vida. El dolor, la enfermedad, las cosas que vamos pasando es porque somos personas que tenemos fecha de caducidad. No más que el mundo, el demonio, la carne, nos dicen que no debemos de sufrir. Pero eso es una gran mentira, ¿sale? Eso es una gran mentira, no se crean eso. En esta vida la felicidad son de momentos. Así, momentos, sí, que los valora uno mucho, como dice la palabra de Dios, que María guardaba todas estas cosas en su corazón, pues así tú y yo. Los momentos de felicidad, atesorémoslo para los momentos de infelicidad, de dolor, de enfermedad. Vayamos a esos momentos agradables que hemos pasado en el día o en la vida y se nos haga menos pesado la enfermedad, el dolor, porque acuérdense que tenemos fecha de caducidad. Y si no, ustedes acuérdense, ustedes que ya tienen 15 años,
Yo que ya tengo 60, casi 60, pues ya me duele el callo. Por eso, ¿se acuerdan que ayer les puse, me compartieron un corrido y así ya? Ah, el corrido. ¿Se acuerdan? Sí. Pues, pues precisamente así es la vida. Por eso hay tanto dolor. ¿Sale? Por eso hay tanto dolor. Y aquí María Elda preguntaba los salmos. Pues es el salmo número 1. Ya Elizabeth nos hizo favor de ponerle ahí salmo 1, salmo 8, salmo 23, salmo 26, salmo 119 y el salmo 27 también, por favor. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas del Antiguo Gracias, profe. de lo que hemos estado viendo hasta ahorita, sino para continuar y ir a los profetas, ¿sale? A los profetas nada más voy a mostrar unos cuantos, ya cada una de ustedes, por favor. Yo al ratito les voy a compartir el curso en PDF para que ustedes lo tengan y ahí van a tener todas estas láminas. Lo que me van a hacer favor de hacer es que ustedes le vuelvan a dar otra leída o ver la repetición en el programa, por favor. Vamos a ir con esta. Dice. Yo ya puedo, profe, si quieren. Ajá, por favor, dice también Almadelia dice que el capítulo papá de sabiduría y ya María Elda les contestó que el capítulo 9 de sabiduría. Muchas gracias, María Elda. Adelante, ¿eres Norma o eres Miriam? ¿Quién eres? Norma. Norma, adelante, Norma, por favor, ayúdanos. Okay. Nombre del libro, Isaías, abreviatura IS. Significado, salvación de Yahvé. Contenido, denuncia al pueblo su desobediencia hacia Dios y anuncia que si no cambia, vendrá la destrucción. Fecha de acontecimiento, 740-700 antes de Cristo aproximado. Fecha de redacción, 550 antes de Cristo aproximado. Número de capítulos, 66 y número de versículos, 1287. Y acuérdense, este profeta Isaías nos narra 200 años de historia del pueblo de Israel. La primera etapa que nos narra es del capítulo 1 al capítulo 39, que es el primer Isaías, el Isaías original, por decirlo de una manera. La escuela de Isaías del capítulo 40 al 55 nos narra otra época de la historia del pueblo de Israel. Y del capítulo 56 al 66 nos narra otra historia del pueblo de la época de Israel. Del capítulo 1 al 39 es cuando el pueblo está en su tierra. Del capítulo 40 al 55, el pueblo ya está en el destierro. Del capítulo 56 al 66, el pueblo de Israel viene de regreso a su tierra. Es por eso que nos narra 200 años de la época de Israel. Adelante, Norma, por favor. Jeremías, abreviatura JER. Significado, Yahvé exalta. Contenido, se esforzará por mantener la tradición y evitar desviaciones religiosas ante la amenaza babilónica. Fecha de acontecimiento, 627 al 587 antes de Cristo aproximado. Fecha de redacción, 605 antes de Cristo aproximado. Número de capítulos, 52 y número de versículos, 1346. Y este libro de profeta Jeremías nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Sale? Acuérdense, nuestro Señor nos lo dice de una manera más bonita. Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si no los dos se van a caer en el hoyo. ¿En quién ponemos nuestra confianza? Nos dice el profeta Jeremías. Y acuérdense que así como Dios llamó a Jeremías, a Isaías, a Baruch, a Ezequiel, nos llama a nosotros también por el bautismo
para que demos testimonio de la verdad, de que vivimos en un mundo que le batallamos, pero le batallamos sabiendo que Dios está con nosotros. Adelante, por favor, Norma. Las Lamentaciones, que también es de Jeremías. Libro de las Lamentaciones, abreviatura LAM. Significado: llorar por los muertos. Contenido: es una colección de 5 poemas tradicionalmente atribuidos a Jeremías, que lloran la destrucción de Jerusalén y el destierro a Babilonia, junto con una esperanza de retorno. Fecha de acontecimiento: 587 a.C. aproximado. Fecha de redacción: 587 a 586 antes de Cristo aproximado. Número de capítulos son 5 y sus versículos son 154. Y acuérdense, a Jeremías se lamenta porque el pueblo de Dios no cumplió la voluntad de Dios. Pero dice el padre Poncho, que es mi padre espiritual, que mientras estemos en esta tierra es el tiempo de que podemos convertirnos, de que podemos arrepentirnos, que ya cuando lleguemos del otro lado ya no hay arrepentimiento. ¿Sale? Por eso todos los días tenemos que lamentar nuestros pecados y llorar nuestras culpas. Y por eso tenemos que correr al sacramento de la confesión, pedirle perdón al Señor nuestro Dios. Hoy es el tiempo de la misericordia de Dios. Mañana ya no hay misericordia. Cuando lleguemos del otro lado ya va a haber justicia. Si tú trabajaste para el mundo, del mundo recibirás la corrupción, o sea, el infierno. Y si tú viviste del Espíritu cosecharás la resurrección. Así lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas 5:16 al 22. Una duda. Mande. ¿Este libro es especial para en caso cuando está uno velando a alguien o no? Sí, Rebeca. ¿Ese es propio para eso? Sí, muchas personas que van a consolar a las personas cuando está alguien tendido, leen algunos, son 5 capítulos nada más, Rebeca. Muchas gracias. Gracias a usted. Adelante tú, Norma, por favor. Nombre del libro: Baruch, abreviatura BA. Significado: bendito. Contenido: según la tradición, el secretario de Jeremías elabora esta hermosa plegaria penitencial, así como un mensaje de esperanza mesiánica. Fecha de acontecimiento: 600 al 550 antes de Cristo aproximado. Fecha redacción es ese no sé, profe, qué es ese. Ajá, la S. Antes de Cristo. No, entonces nomás es antes de Cristo. ¿O uno? Ajá, ¿Uno antes de Cristo? siglo primero. Siglo primero antes de Cristo. Número de capítulos son 6 y de versículos son 213. Y el libro de Baruch, acuérdense, Baruch es el secretario de Jeremías y es el que escribió el libro de las Lamentaciones, claro, por orden de Jeremías. Por eso lo tenemos entre los primeros profetas. Y Baruch, Baruch, algunas Biblias no lo tienen. Los hermanos separados no lo tienen como libro inspirado por Dios. Adelante el último, por favor, Norma. Si quiere. Estás en silencio, Norma, te apagó tu sonido. Gracias, profe. Nombre del libro: Ezequiel, abreviatura EZ. Significado: Dios fortalece. Contenido: predica la santidad de Dios e invita a una renovación interior, ya que por no realizarla fueron deportados. Fecha de acontecimiento:
597 al 567 antes de Cristo aproximada. Fecha de redacción 500 años antes de Cristo aproximado. Número de capítulos 48 y número de versículos 1273. Gracias, Norma. Miren, ahorita voy a ir a enseñarles la Biblia para ustedes y todo lo demás, le digo, ustedes me van a hacer favor de irlo leyendo, ¿sale? Al ratito, en una hora, si Dios quiere, en lo que convierto el libro en PDF, se los voy a enviar para que tengan completo todo este PDF, pero ahorita nos vamos a ir a conocer nuestra Biblia y permítanme, déjense los muestro, porque según yo acá poniéndolo y no lo tenía compartido en la pantalla. Aquí está su Biblia, esta es su Biblia. ¿Sale? Aquí está nuestra Biblia. Para que conozcamos nuestra Biblia, ¿sale? Esta es una imagen de la Biblia de Jerusalén. Pero todas las Biblias más o menos tienen lo mismo. En la parte superior, si se fijan, punto número 1, nombre del libro. Tú agarra tu Biblia, por favor, ahí por un lado y te vas a ver que en la parte superior, por ejemplo, yo lo abrí en los Salmos y sí, en la parte superior dice Salmos. ¿Sale? Luego, punto número 2, el texto. El texto sagrado, acuérdense, el texto sagrado es no las letras que tienen en negro. Si se fijan, ahorita lo vamos a ver, el nombre de la perícopa. ¿Dónde está el nombre de la perícopa? Perícopa, título de la perícopa, en el número 4. Bueno, el punto número 3 es la perícopa. La perícopa, si se fijan, nada más son unos cuantos versículos. ¿Por qué las Biblias de estudio están así? Porque acuérdate, la palabra de Dios, para entenderla, tienen que ser en pequeños trozos. A veces que hay personas que se agarran y leen toda la Biblia en una semana, pero luego dicen, no entendí nada, no comprendí nada. ¿Por qué? Pues porque nada más lo leíste como un periquito. Tuviste, repite, pero no lo profundizaste. Para profundizar a la palabra de Dios tiene que ser así, en pequeños trozos. Si te fijas, está subrayado. Se fijan ahí donde dice punto número 3, perícopa, son nada más 4 versículos. Miren, estamos en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Igual tú, la iglesia, nuestra Santa Madre Iglesia, cada semana nos da una perícopa. Una perícopa es una enseñanza concreta de nuestro Señor Jesús sobre algún tema en particular. ¿Sale? Por ejemplo, este domingo el tema en particular que nos dio fue la ascensión del Señor. ¿Se acuerdan? Mateo 28, 16 al 20. Y Jesús citó a todos en una montaña en Galilea y llegaron y al ver a Jesús todo majestuoso, bello, hermoso, bonito, precioso, se postraron y algunos dudaron y decían, hay que tocarlo a ver si de verdad es el Señor que se nos apareció. Y Jesús les dice, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, vayan y hagan discípulos a todas las criaturas y bautícelas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos habló la perícopa de que Jesús sube al cielo y que va a estar con nosotros todos los días. Para eso nosotros tenemos que leer así de pequeños trozos la palabra de Dios. Y cada Biblia tiene sus nombres de la perícopa, pero casi todas se parecen. Por ejemplo, dice título de la perícopa, ¿quién es el mayor? Y ahí Jesús les dice que el mayor son los niños. ¿Sale? En Mateo capítulo 18, versículos del 1 al 4. Luego, el punto número 5 de nuestra Biblia es el número de capítulos. Miren, para los que van empezando, acuérdense, los capítulos son los números grandes.
¿sale? Que tienen ahí en su Biblia. Si se fijan aquí yo tengo capítulo 19 y acá está el capítulo 18 donde dice perícopa, el que está encerradito. Número de versículos están entre las letras del texto. Acuérdense, ayer veíamos que cada capítulo tiene sus versículos y ayer veíamos cuántos capítulos tenía San Marcos, 16 capítulos, cuántos versículos, 661, así. Número 6, número 7. Ay, ayúdenme, no veo el número 7. ¿No está el número 7? Sí, textos paralelos. Textos paralelos. Gracias, Norma. Estoy bien ciego, discúlpenme. ¿Sale? Los textos paralelos, miren, traen esos textos paralelos es porque de ese tema que estamos leyendo, también, por ejemplo, en Mateo, si estamos en Mateo, a lo mejor en Marcos y en Lucas, también habla sobre el mismo tema, por eso se llaman textos paralelos o en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por ejemplo, yo leo aquí la perícopa que ustedes tienen subrayada de Mateo 18 del 1 al 4. Y luego voy a estos textos paralelos que tengo aquí y van a ver que más o menos habla de lo mismo. Y en cada texto paralelo yo me regreso otra vez a mi texto, que es este, y otra vez voy acá, busco Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los textos que tenga y me regreso aquí, voy leyendo y entonces empiezo a comprender lo que dice la palabra de Dios. ¿Sale? Para eso sirven los textos paralelos. Cuando ustedes quieran entender muy bien la Sagrada Escritura, es lo que hacemos los biblistas. ¿Sale? Ya cuando tenemos experiencia y hemos aprendido, y yo por eso siempre se los enseño a mis alumnos desde el principio, porque digo, si me hubieran enseñado esto luego en el Instituto Bíblico, yo ya sería doctor en Sagradas Escrituras. Un día de estos van a ver que me van a dar un honoris causas ahí en la Universidad Pontificia de México. Pero ya llegará el día, si Dios quiere. Pero para que ustedes sí sean doctoras en Sagradas Escrituras, acuérdense, siempre es importante leer los textos paralelos. Las notas exegéticas. Las notas exegéticas, miren, las notas exegéticas son esas letritas chiquitas que traen ustedes abajo de su Biblia. Esto es una pequeña explicación a lo que dice ahí. Por ejemplo, si dice 19:1 y el 19:1 de Mateo capítulo 19:1 dice, aquí yo estoy abriendo mi Biblia, en 19:1 dice, cuando acabó Jesús estos discursos, partió a Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y ahí dice 19:1, y ya me dice, es que Jesús se tuvo que trasladar a otro lado porque lo andaban persiguiendo. Ok, son unas pequeñas explicaciones del texto que acabamos de leer. Y si esas notas exegéticas te manda a otros textos de la Biblia, tú ve y léelos y entonces empiezas a profundizar y entender la Sagrada Escritura. Y el último punto es número de páginas, ¿sale? Por lo regular, el número de página de nuestras Biblias lo trae en la parte de abajo, hasta mero abajo. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, en la parte más abajo de su hoja, trae número de página 1446. Sí, hijo, ya puedes comer tus galletas. Tengo a mi Ismael, perdón. Entonces, ahí está, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta de esto que les mostré, para que conozcan su Biblia. Fíjense qué importante es. Nombre del libro, ya sé dónde, el texto, ya sé cuál es el texto, el nombre de la perícopa. Ya les dije que una perícopa es un texto que nos narra una idea, que nos narra una enseñanza especial de nuestro Señor Jesús. El título de la perícopa es de acuerdo a la Biblia que tú tengas. Los números de capítulos ya vimos que son los números grandes. Los versículos ya vimos que están entre las letras del texto.
Los textos paralelos ya vimos para qué sirven. Las notas exegéticas, ¿se acuerdan? Sirven para que nosotros profundicemos. Y aparte, al final de este curso, yo les voy a compartir una página donde está un comentario a todo el Nuevo Testamento. Pero yo le decía el otro día a Soledad, el otro día platiqué con Soledad, su compañera, y le decía, Soledad, nomás que eso que les voy a compartir, yo duré 4 años en leer toda la explicación del Nuevo Testamento, y todos los días me daba la tarea de 15 minutos diarios ir leyendo. Empecé, hagan de cuenta que vienen así los 27 libros, y empecé por Mateo capítulo 1, y ya 15 minutos y ya terminé el capítulo 1. Y luego como 20 días y así, hasta que terminé todos los libros, y ya por eso, pues, por eso puedo transmitir la palabra de Dios de una forma más sencilla y más clara, que es la fuerza del Espíritu Santo que me va ayudando, para que ustedes también, luego ustedes también sean doctoras en Sagradas Escrituras, ¿sale? Preguntas, comentarios de lo que vimos hoy. Hoy ya vimos todo el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, y mañana, si Dios quiere, vamos a ver cuándo se dividió la Biblia en capítulos, en versículos, porque acuérdense que el texto original del griego y el hebreo no tiene capítulos ni versículos. Esto fue hecho allá como en el año 1200 de nuestra era, año 1500 se pusieron números a los versículos. Robert de Etienne es uno de ellos, y un cardenal que fue el que puso los capítulos. Mañana lo veremos si Dios quiere. Preguntas, comentarios, todas están bien. Yo sé que fue mucha información, pero espero que les haya servido. ¿O ya se fueron? ¿Ya se durmieron? No, No. aquí estamos. ¿Qué les pareció? Yo sé que es mucha información, Aquí ¿sale? estábamos en silencio, maestro. Gracias, Estamos Lupita. escuchando muy atentos. Muchas gracias, Lupita. Miren, acuérdense, por eso quedan grabados los programas. Bendita tecnología, ¿sale? Y de todos modos, si hay alguna pregunta que ustedes tengan, ya saben que con toda confianza me pueden mandar un WhatsApp, y yo en una oportunidad les contesto. ¿Verdad, Norma, que sí les contesto? Oh, sí, profe. Pues de eso no hay duda. Gracias, muchas gracias, Norma. Muchas gracias a todas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos has dado de saber más de tu palabra, de conocer un poquito, de conocer un poquito más tu palabra, de cómo se formó tu bendita palabra, para que nosotros la entendamos, la vivamos y la podamos transmitir a los demás. Te pedimos, Padre, que a todos nos des entendimiento y nos dé la gracia de buscarte con más ahínco cada día, y que todos los días el Espíritu Santo, el esposo de María, nos ilumine, y que la sangre preciosa de Cristo nuestro Señor cubra a nuestras familias, a nuestros hijos, a todos los que queremos, y que nos libre del mal por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, Bendiciones profe. para Dios te todos. bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Hasta luego, Norma. Gracias, Miriam. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Gracias, Adriana. Gracias. Gracias, Daniel. Gracias. Dios, maestro. Adiós, maestro. Adiós. Cuídense. Gracias. Norma, muchas gracias. Bye, bye. ¿Cómo me ves mi rostro, Norma? Muy contento, estoy muy contento. Feliz, ajá. Porque, a ver, comparta. Sí, Si ayer nos dijo que lo andaba visitando el chanclas, ajá, pero pero ya ahora ya se fue. ya, gracias a Dios, ya. Ay, qué bueno.
Gracias, que estés muy bien. Ándale, igualmente. Gracias. Adiós, Lourdes. Adiós, Almadelia, Marisol. Elbadelia. Mañana. Gracias. Elbadit, gracias. Adiós, Lupita Pinzón, gracias. Dios, maestro, Dios lo bendiga. Gracias.